Hola, qué bueno que estés aquí. La familia Pilver existe por una razón. Tú. Siéntate a mi mesa hoy, sé el invitado de honor. Bienvenidos al hogar, descansa tu corazón. Disfruta de un buen café, al ritmo de esta canción. Ven y gózate con el rey, la vida tiene color, tiene color. Bienvenidos a Pilver en Casa, una iglesia, muchas salas de estar. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te llama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Hoy tu casa y mi casa se han convertido en la casa de Dios, porque desde allí estamos adorando a nuestro Dios. Entonces vamos a cantar esa canción, La Casa de Dios. Le brindaremos ofrenda de obediencia y amor.
exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Solo tú mereces alabanza, Señor, en todo el universo. Solo tú eres digno de esa alabanza y por eso levantamos tu nombre hoy, Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Tú vas con nosotros, Señor, y peleas la batalla por nosotros y nos das la victoria, Señor, porque tú eres un Dios de victoria, porque contra ti no hay nadie, Señor. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Yo sé, y yo sé quien va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Muy buenos días. Qué maravilloso compartir con ustedes esta palabra. Y nos vamos a basar
en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Dice la palabra de Dios, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oramos. Padre, damos gracias por tu Hijo amado, al cual enviaste. Gracias porque Él vino para redimir al mundo de todo pecado. Y gracias porque a través del sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al creer y recibirle como nuestro Señor en nuestras vidas, nos ha dado el privilegio de ser hechos o llamados hijos de Dios. Gracias por esta bendición. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, amigos, qué maravillosa palabra en este libro de Mateo cuando se habla de la iglesia. Y en esta mañana queremos hablar de la iglesia y queremos hablar del templo. Allí en el versículo 15 del texto que hemos leído de Mateo, dice: Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amigos, hermanos, la palabra iglesia
en el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra griega para iglesia en este versículo, en el pasaje que hemos leído, es eclesia. E-K-K-L-S-I-A, eclesia, la cual quiere decir congregación o asamblea llamada a salir. De modo que la iglesia, la eclesía, es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir del pueblo donde están, de la ciudad donde están, del mundo donde están conformadas. Pero ¿qué determina que una persona se convierta en una de estas personas? Veamos en 1 de Corintios 1:2. En 1 de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados. En este versículo, Pablo incluye en su carta a la iglesia de Dios. Y además dice a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados. La frase a la iglesia de Dios equivale a la frase a los santificados en Cristo Jesús. Esto indica enfáticamente que la iglesia está compuesta de los santos y que los santos son los que constituyen la iglesia. No debemos considerar a la iglesia y a los santos como entidades separadas. Somos los santos corporativamente, somos la iglesia. Igual ocurre con la palabra templo. La definición de templo es un edificio que se usa para la adoración de una deidad. No necesariamente un templo tiene que ser cristiano. Así que decir voy al templo no es necesariamente una respuesta muy luminosa para aquellos que no están familiarizados con la verbosidad evangélica. Podemos escuchar el templo del deporte, el templo de los famosos, el templo de Hera en Olimpia, el templo del saber. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre templo e iglesia? Templo es un lugar físico construido para oficiar servicios religiosos. Es básicamente una edificación de cemento, arena, piedras, agua, que requiere puesto de servidores para lograr tener una buena organización, entre ellas la administración de las finanzas. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en su comienzo fue el tabernáculo movible, luego fue el templo fijo. Al principio
Dios habitaba en el tabernáculo, luego en el templo. Él, luego de la cruz, estimó habitar en el hombre. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, leemos: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Veamos también qué dice en 1 Corintios 6, 19. En 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La versión Palabra de Dios para Todo traduce este versículo de la siguiente manera: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. La Biblia nos enseña que ahora el templo somos nosotros, que antes era un edificio. E igualmente ocurre con la palabra iglesia. Es una comunidad de vida basada en relaciones, no en funciones. No es una organización sistemática. Es un organismo que tiene vida, que se autoedifica y reproduce por sí misma, basado en la ayuda mutua, en el compañerismo, en la coinonía, en la comunión de unos con otros. Recordemos que Jesús nos dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Observemos que su objeto principal para fundar una iglesia multitudinaria no se basó en otra cosa que en 2 o 3 personas. Esto nos habla de una iglesia pequeña, no de una célula, de un grupo diminuto que se edifica en ayuda mutua y compañerismo, y no de un reclutamiento masivo incontrolable a través de una célula, sino un profundo grupo familiar. Hoy día no cabe en la mente de algunos líderes una iglesia o célula de 2 o 3. Hoy día la competencia en el liderazgo se basa en la cantidad de miembros que posee y no en la madurez del mismo. Sin embargo, en la Biblia nunca encontramos esta diferencia de una iglesia chica o una iglesia grande. La iglesia simplemente era de Cristo. No hay regla más cierta para ser iglesia que Jesús sea quien está en el medio. Bendito que Él está en multitudes y también entre 2 o 3 personas. El modelo de iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento es fundamental y justamente en este gran detalle.
Jesús es la cabeza. Él mismo es el constructor. Él es el centro, la fuente. Él mismo es el que le da dirección. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Encontramos allí que Cristo es la cabeza de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay una pregunta obligada aquí. ¿De qué manera la iglesia es el cuerpo de Cristo? La frase "el cuerpo de Cristo" es una metáfora frecuente del Nuevo Testamento respecto a la iglesia. Todos aquellos que son verdaderamente salvos. En Romanos 12:5 habla: a la iglesia se le llama un cuerpo en Cristo. En 1 Corintios 17 se le llama un cuerpo. En 1 Corintios 12:27 y Efesios 4:12 se habla del cuerpo de Cristo. Y en Hebreos 13:3 se habla del cuerpo. Así que la iglesia se iguala claramente con el cuerpo de Cristo. ¿Y nosotros qué venimos a hacer? Buena pregunta. En Mateo 23:8, la palabra de Dios dice: y todos vosotros sois hermanos. Y todos vosotros sois hermanos. Así termina el versículo 8 de Mateo 23. Así que somos hermanos. Hermanos en Cristo Jesús. Los sencillos hermanos de la iglesia primitiva sabían plenamente que ellos mismos eran la iglesia. Ellos mismos eran la iglesia. No que debían ir a la iglesia. Ellos eran la iglesia, ellos constituían la iglesia, y no que debían ir a la iglesia. Primera de Pedro 2:5, la palabra de Dios dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos insta a no dejar de congregarnos. Y la misma Biblia nos enseña dónde se congregaban y cómo lo hacían. Por las casas, orgánicamente y con el principio de 2 o 3 personas. El extraordinario crecimiento de la iglesia primitiva fue el Espíritu Santo que Dios derramó, lo que contribuyó enormemente al crecimiento de la iglesia primitiva. Aquí necesitamos considerar qué actitud mental tenían los santos que causó que el Espíritu Santo trabajara continuamente
y sirviera de móvil para el crecimiento de la iglesia. La historia del crecimiento del Evangelio registra que el crecimiento de la iglesia viene del amor fraternal, no de la autoridad. En el libro de Hechos encontremos la razón fundamental para el crecimiento de la iglesia primitiva, a fin de poder expandir rápidamente el Evangelio en esos días. Veamos esta estrategia. Dice la palabra de Dios: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y como respuesta, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La vida de los primeros cristianos registrada en el libro de Hechos. Entonces, si queremos que el Señor añada cada día los que han de ser salvos, ¿qué debemos hacer? La respuesta está en el versículo que acabamos de leer y dice: hay que alabar a Dios, hay que hacer favor con todo el pueblo, y como respuesta a esa acción, el Señor va a añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Es la tarea que a cada uno de nosotros nos corresponde: predicar el Evangelio, llevar a las personas al templo, para que congregados en ese grupo constituido como la iglesia del Señor Jesucristo, le alaben y se conviertan en multiplicadores. Multiplicadores. Recordemos que en el inicio de la iglesia primitiva, como lo dice en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1, luego el versículo 14, luego del 39 al 41, la palabra de Dios dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y luego dice la palabra en ese texto: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Jesús, los apóstoles, incluyendo a Pedro, fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron las buenas nuevas. Como resultado, 3,000 personas recibieron a Cristo en un solo día. Este fue un evento milagroso, considerando que solo 120 discípulos se reunían y oraban en el aposento alto, día tras día. El número de personas que recibían a Cristo se incrementaba enormemente. Pero muchos, dice la palabra de Dios en Hechos 6:7, en Hechos 2:4, luego Hechos 6:7. En Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 4:4.
Y en Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6:7. En Hechos 4, los varones que creyeron fueron como 5,000. Sin embargo, en Hechos 6 solo registra que el número de los discípulos se multiplicaba cada vez más y que muchos sacerdotes obedecían también a la fe. En lugar de mencionar su número real, podemos imaginar que su número sería bastante grande. Además, el evangelio se expandió rápidamente desde Jerusalén a toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? En Hechos 2:42 puede ser considerado como una declaración del propósito de la iglesia, cuando la palabra dice, y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Así que, de acuerdo a esta escritura, el propósito o actividades de la iglesia deben ser, primero, enseñar la doctrina bíblica. Segundo, proveer un lugar de compañerismo para los creyentes. Tercero, celebrar la cena del Señor. Y cuarto, orar sin cesar. La iglesia debe enseñar la doctrina bíblica a fin de que podamos ser arraigados en nuestra fe, porque en Efesios 4:14 la palabra de Dios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia está para ser un lugar de compañerismo para los creyentes, donde los cristianos puedan convivir fraternalmente y honrarse unos a otros, instruirse unos a otros, animarse unos a otros y, lo más importante, amarse unos a otros. Otra comisión dada a la iglesia es el proclamar el evangelio para la salvación a través de Jesucristo, conforme lo dice Mateo 28:18-20 y Hechos 1:8. Así que la iglesia es la llamada a compartir fielmente el evangelio a través de su palabra y a través de sus hechos. Y esa iglesia llamada a compartir fielmente el evangelio a través de su palabra y a través de sus hechos, somos usted y yo y todos nosotros. Corporativamente somos la iglesia de Cristo. La iglesia debe ser un faro de luz
en la comunidad, guiando a la gente hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia está tanto para promover el Evangelio como para preparar a sus miembros para proclamarlo. Así que lo que hemos dicho, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Pablo da una excelente ilustración a los corintios cuando dice: la iglesia es el cuerpo de Dios, somos sus manos, bocas y pies en este mundo. La iglesia, nosotros somos el cuerpo de Dios, somos sus manos, bocas y pies en este mundo, y estamos para hacer las cosas que Jesucristo haría si Él estuviera aquí físicamente en el mundo. La iglesia está para ser cristiana, es decir, como Cristo, como seguidores de Cristo, como servidores de Cristo. Recordemos que tú y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Así que desde tu casa constituyamos nuestro altar familiar en busca de esa guía que a través del Espíritu Santo recibimos a cada momento para hacer el trabajo de la gran comisión. Hasta la próxima. Dios les bendiga.